Hola, buenas tardes. Hola, profe. Carlos Cortés. Hola, profe. Hola, hola. Álvaro Castro, Álvaro Martínez, Hola, Álvaro Romero, Carlos Cortés, Carlos Pelayo. Diego Villablanca, Edson Riquelme, Elmo Javier, Ignacio, Maximiliano Soto, Minyae, Pablo Fournier, Camila Pérez. ¿Cómo está Camila? En la mañana no le pregunté nada. Hola, profesor, ¿bien? Bien, qué bueno. Ahora va a participar más Camila. Se me olvidó preguntarle en la mañana. Ya, vamos a dar inicio entonces a esta nueva sesión. Estábamos ya en lo que es la unidad temática 3, en unidad que se refiere a todo lo que es métodos de gestión de mantenimiento, que son algunas herramientas y algunos modelitos que nos sirven, ¿cierto?, para establecer planes y estrategias a objeto de eliminar las fallas, y a través de estos planes y estrategias nosotros generamos lo que son los planes de mantenimiento que al final los consolidamos en planes de matriz, planes maestros de mantenimiento en cada una de las empresas, y nos permiten, ¿cierto?, alcanzar los niveles de confiabilidad operacional que nosotros necesitamos a objeto de cumplir con los resultados que el negocio nos exige. ¿Ya? Entonces, dentro de estos métodos que hemos conocido, está el RBM, el mantenimiento basado en riesgo, en el cual el mantenimiento basado en riesgo fundamentalmente se aplica en aquellas situaciones en que una falla puede traer consecuencias catastróficas, y es muy aplicado en las plantas petroleras, en la industria petrolera. Y lo vimos con algún grado de detalle en cuanto a cuáles son los protocolos que sigue para su aplicación. Relevante es que para evaluar las consecuencias o para evaluar el BEP, lo que uno utiliza fundamentalmente son probabilidades de carácter estocástica, y se requiere de tener un ERP que sea capaz de contener toda la información y el historial de mantenimiento y el historial de falla dentro de lo que es el contexto operacional de la industria o proceso que uno esté analizando. Por otro lado, ya hoy día en la mañana hicimos un resumen con respecto al RCM. El RCM es mantenimiento centrado en confiabilidad. El RCM nace en lo que es la industria de la aviación. El RCM se basa fundamentalmente en 7 preguntas. Dimos ejemplo para cada una de esas 7 preguntas, y su centro está por sobre todo no en la falla ni en resolver los temas de las fallas, sino que se centra en evitar las consecuencias de las fallas. Y es por eso, ¿cierto?, de que a través del RCM nosotros establecemos algunas actividades del tipo proactiva bastante importantes, como son el mantenimiento predictivo, a condición de que los parámetros operacionales estén dentro de los estándares aceptables. Y tenemos que también dentro del mantenimiento centrado en confiabilidad también aparece el mantenimiento del tipo preventivo, donde para el tema de los tipos de mantenimiento preventivo están el preventivo cíclico de reparación, donde yo pesco el componente o el repuesto y lo cambio por uno reparado. Está también el mantenimiento cíclico de sustitución, donde yo pesco el componente, el repuesto, y lo reemplazo por uno nuevo, ¿ya? Y el otro aspecto relevante que aparece y que es
parte de la pregunta 7, ¿qué es lo que hago si es que no tengo una tarea del tipo proactiva? La recomendación es hacer, en primer lugar, un análisis de si existe o no alguna falla funcional que esté presente en el activo. Ahora siempre eso hay que considerarlo bajo la condición que sea económicamente atractivo realizar estos análisis de fallas funcionales, ¿ya? La otra recomendación es que en el caso de que yo no encuentre una tarea proactiva y la falla afecte lo que es alguno de los factores del HSEC, lo que se recomienda es diseñar. Y el tercer aspecto, ¿cierto?, de que si yo no tengo una tarea del tipo preventiva, es hacer el mantenimiento a la falla que se hace siempre y cuando en el balance económico sea de beneficio económico realizarlo a la falla. De otra manera hay que buscar alguna tarea del tipo proactiva. Entramos, ¿cierto? Bueno, eso es lo principal. Quedaron algunas porque ustedes hicieran un ejercicio ahí o vieran un ejercicio de RCM, y entramos de lleno al tercer método que se utiliza, que es el mantenimiento productivo total. Y el mantenimiento productivo total nace en Japón, fundamentalmente en las plantas de la Toyota, que es un fabricante inicialmente de la parte automotriz, y lo que busca es la eliminación de pérdida. El mantenimiento productivo total se basa en 8 pilares, y cuya base fundamental está relacionado con las 5S, que tiene que ver con el tema de ordenamiento, clasificación y limpieza de las áreas de trabajo, ¿ya? El TPM se basa, como les digo, en 8 pilares. El primero de ellos está relacionado con inspecciones focalizadas, que yo les dije que prácticamente son limpiezas técnicas que uno focaliza un grupo funcional o interfuncional, y donde va a detectar algunas falencias desde el punto de vista de lo que es la productividad, de la capacidad, de la calidad de los sistemas principalmente críticos, ¿ya? Y frente a, una vez detectadas las distintas brechas que pudieran existir respecto a esos factores, lo que se hace es hacer el cierre de brecha a través de acciones de ingeniería y de ejecución, y también de acciones de carácter físico que se realizan en las instalaciones. El segundo aspecto tiene que ver con el mantenimiento autónomo, que lo que se centra fundamentalmente en desarrollar capacidades relacionadas con la gestión de activos durante todo el ciclo de vida del activo de los operadores, donde estos aprenden algunas actividades que no son del todo complejas, tales como limpiezas, ajustes y calibraciones menores, con lo cual se logra la participación de los operadores, y junto con la participación lo que se logra es que ellos se sientan identificados y formen parte de las tareas y los compromisos que tienen que adquirir con el mantenimiento. Tercer pilar es el mantenimiento planificado. El mantenimiento planificado fundamentalmente habla del mantenimiento del tipo proactivo, es decir, del mantenimiento predictivo a condición, que vimos en el RCM, y también del mantenimiento del tipo preventivo. Y el mantenimiento preventivo, tanto el mantenimiento predictivo como el preventivo, una de las cosas que señala el TPM, requiere de información, requiere de sistematización y requiere fundamentalmente de un trabajo ordenado y fundamentalmente en base a ERP, es decir, software que nos ayuda a lo que es la administración. Un cuarto pilar es el mantenimiento de calidad, y que fundamentalmente se centra en todas aquellas actividades y protocolos que estén orientadas a disminuir la variabilidad de los procesos, de tal manera que yo tenga que se haga cargo de aquellos aspectos relacionados con la calidad, ¿ya? De tal manera que yo
no tenga pérdidas relacionadas con reprocesos o también pérdidas de materiales y productos que se van a la chatarra. Y estábamos viendo, y fue ahí donde quedamos en la tarde, en la mañana, en el tema relacionado, y que yo les decía que para mí representa uno de los aspectos quizás más importantes de estos pilares del TPM, que es la prevención del mantenimiento, lo que es mantenibilidad y confiabilidad en proyectos. Felipe Jiménez, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Sí? se entiende, está claro. Sí. Perfecto. Edson Riquelme. Edson. Bien, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Camila. Sí. Gracias, Edson. Camila. Sí, se entiende. Gracias, Camila. Bueno, y entramos, ¿cierto?, al quinto pilar, que es la prevención, lo relacionado con prevención del mantenimiento, que se basa fundamentalmente en lo que es mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, y son aquellas actividades de mejoras que se realizan durante la fase del proyecto, es decir, durante la ingeniería conceptual, durante la ingeniería de detalle, y que se considera para todo lo que es la adquisición, diseño y desarrollo de equipos, procesos, ¿ya? De tal manera de que nosotros logremos, ¿cierto?, planificar todo lo relacionado con lo que es mantenibilidad y confiabilidad para todo lo que es el ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Y es así, y es ahí también donde yo aplico todos esos elementos relacionados con confiabilidad o costo, con las curvas estas de confiabilidad y costo, y que buscamos, ¿cierto?, todo lo relacionado con la confiabilidad óptima, ¿ya? El tema de la confiabilidad y mantenibilidad en los proyectos es la que de alguna manera a nosotros nos va a permitir también cumplir con todo lo relacionado con los resultados y los planes de negocio que nos exigen los dueños o usuarios de los sistemas. Las técnicas estas de prevención del mantenimiento se fundamentan principalmente en todo lo que es la teoría de confiabilidad y exige contar, ¿cierto?, con buenas bases de datos y los ERP correspondientes. ¿Ya? El otro pilar es el mantenimiento de lo que son áreas soporte que no están directamente relacionadas con la parte de producción, pero que sí su compromiso con el mantenimiento y su compromiso con la actividad productiva son parte fundamental para dar soporte a todas aquellas actividades que están directamente relacionadas con el mantenimiento, es decir, todo lo que tiene que ver con las áreas informáticas, ¿cierto?, que son fundamentales en relación a lo que es la calidad y los servicios informáticos para todo lo que es el historial y el desarrollo de planes y programas de mantención, son los que tienen el historial. Todo lo relacionado con los talleres de servicio, muchas veces, que son los que suministran los distintos tipos de servicios, los contratos de energía eléctrica, los contratos de alimentación, que pasan a ser también críticos para lo que es el desarrollo de las tareas directas de mantenimiento y producción, ¿ya? Entonces, el mantenimiento en las áreas soporte también es un tema importante. Y lo otro, y que ustedes ya hemos hecho los análisis y las discusiones de lo importante que resulta todo el tema relacionado con el desarrollo de competencia, los temas relacionados con la polivalencia y el desarrollo de habilidades. Recuerden, ¿cierto?, que para el caso de la confiabilidad operacional, que es la base para lo que es la integridad operacional, yo tengo que preocuparme de la confiabilidad humana para el tema de la gente que desarrolla las operaciones, y que esa confiabilidad humana depende fuerte de lo que es el desarrollo de competencia o del nivel de competencia de las personas, y que el nivel de competencia está asociado al conocimiento el conocimiento se logra por la vía de lo que es la capacitación, está asociada también al desarrollo de habilidades, el cual se logra por la vía de los entrenamientos, y el desarrollo de lo que son todo el tema de motivación y
y sentido de pertenencia. Esos tres aspectos son los que de alguna manera deben desarrollarse para que tanto en este caso de la confiabilidad operacional o de la confiabilidad humana que está asociada a la confiabilidad operacional, los operadores logren el nivel de competencia que les permita desarrollar las operaciones de los equipos, sistemas y procesos de forma evidente, de forma eficiente. Y también, ¿cierto?, el tema de confiabilidad operacional considera los aspectos relacionados con mantenibilidad. La mantenibilidad es la facilidad que yo tengo para hacer mantenimiento, y la mantenibilidad se mide por el tiempo medio de reparación, y el tiempo medio de reparación depende de factores como la disponibilidad de repuestos, de tener buenos planes, de tener buena logística, pero depende también de manera muy importante de las competencias de las personas. Y las competencias de las personas, las competencias de los operadores, están asociadas a las competencias requeridas y necesarias, ¿cierto?, para el desarrollo de buenos planes y de buenas actividades en terreno del mantenimiento. Está asociado a las habilidades que tienen los mantenedores en relación a las tareas, y tanto a las tareas en terreno como también a las tareas de administración y a las tareas de planificación que tienen que desarrollar la gente de mantenimiento en relación a los sistemas. Y también tiene que ver con todo el tema relacionado con motivación y sentido de pertenencia de los mantenedores, que nos permiten alcanzar los niveles de tiempo medio de reparación baja y con ellos contribuir a lo que es la confiabilidad operacional. ¿Ya? Entonces, pasa a ser uno de los pilares importantes. Los conocimientos, actitud y las habilidades tienen que ver con la correcta forma de interpretar y actuar de acuerdo a las condiciones establecidas para el buen funcionamiento de los procesos. Eso es el séptimo pilar, y yo creo que junto con lo relacionado con la prevención del mantenimiento, que tiene que ver con mantenibilidad y confiabilidad, este octavo pilar es el que se hace cargo del factor del HSEC, ¿ya? Y que de alguna manera cumple un rol fundamental dentro del TPM, que es tener cero accidentes desde el punto de vista de accidentes a las personas, cero accidentes desde el punto de vista ambiental, cero accidentes que puedan afectar la salud de las personas, cero accidentes desde el punto de vista que puedan afectar todo a lo que son las comunidades. En lo que concierne al trabajo seguro del mantenimiento, toda medida de precaución debe tomarse para prevenir accidentes físicos, químicos y de buen funcionamiento. Integrarlo a la estrategia del mantenimiento, el considerar, ¿cierto?, para toda esta estrategia los 4 factores relacionados con el HSEC se nos hace fundamental. Pablo Fournier, ¿cómo estamos hasta ahí? Dígame. Profe, yo tengo una duda. En el caso de los accidentes medioambientales, esos son como, por ejemplo, en el caso de un barco, que el barco petrolero Derrame petróleo. derrame petróleo, obviamente, pero no cae dentro de eso mismo la contaminación que produce el barco por su funcionamiento normalmente. Ese es un incidente, digamos, un incidente medioambiental. ¿Ya? Ah, ya, como que no cae dentro de la palabra accidente, es como algo que uno sabe que está presente siempre. Claro, lo que pasa es que el accidente, cuando uno habla de accidente, en realidad está más asociado a lo que es intercambio de energía, ¿ya? El incidente puede que no haya un intercambio de energía, pero sí haya un intercambio de materia, un incidente ambiental, esté asociado, ¿cierto?, a un intercambio de materias, ¿ya? Pero en el caso de accidentes, los accidentes están asociados a lo que son intercambios de energía. Por ejemplo, una caída a distinto nivel, o que la persona resulte quemada, que la persona resulte golpeada ¿ya? Esos son accidentes donde hay intercambios de energía, y ese intercambio de energía es el que puede dañar a las personas o a las instalaciones, para ser más riguroso en lo que es la explicación. ¿Ok? Ya, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta con respecto a los 8 pilares? Si no, seguimos. Pablo Fournier. Yo tengo otra pregunta, profe, pero no sé si es muy básica. ¿Qué empresas serían las que estarían más llamadas a hacer este mantenimiento del TPM? ¿O todas en general? Fíjate que, pero yo creo que cualquiera lo puede,
en general depende de la profundidad, cómo se aplique, podríamos aplicarlo hasta en una empresa petrolera. Pablo, ¿cierto? ¿Pablo me habló? Sí, yo fui profe. Podría ser hasta una empresa petrolera donde yo aplico el RBM o también yo he visto algunas petroleras, inclusive a mí, yo he aplicado, contrario a lo que enseño muchas veces, he aplicado RCM en algunas petroleras, ¿ya? Pero depende básicamente cuál es la profundidad y cómo yo determino el tema de la probabilidad de ocurrencia, es si puedo o no puedo aplicarlo de manera correcta. O sea, es de alguna manera cómo yo me acerco, ¿cierto?, y me aproximo a lo que es al tema de la probabilidad de la falla, ¿ya? Entonces, yo lo que he visto y mi experiencia desde el punto de vista de la aplicación del TPM es más en lo que son las plantas industriales en las cuales aparece un producto, tales como las plantas de alimentos, las plantas manufactureras, ¿cierto? Son las que más utilizan el TPM, ¿ya? Ahora, si bien yo en específico les he hablado de que el RCM está asociado a la industria de la aviación, pero se utiliza también mucho en la minería, y en la minería también usamos mucho todo lo relacionado con el RBM. De hecho, en la minería, en los últimos tiempos que yo trabajé y tuve a cargo el mantenimiento, más trabajé con el tema del RBM que el RCM, ¿ya? ¿Por qué? Porque me interesaba aproximarme fuerte a lo que era la probabilidad de falla de los sistemas y tener probabilidades lo más cierta posible. ¿Por qué? Porque las exigencias que tenía en cuanto a confiabilidad eran muy altas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en definitiva? Pescar lo mejor de cada uno de estos métodos. Si nadie les va a restringir que yo, por ejemplo, utilice el RCM, pero que el pilar, por ejemplo, que yo les di, que el pilar que está en el TPM, que no lo menciona ni el RCM ni el RBM, que es el pilar quinto de todo lo que es prevención del mantenimiento relacionado con mantenibilidad y confiabilidad, lo apliquen, pero a como dé lugar, ¿ya? Y están así que en todos los modelos de mantenimiento, si ustedes ven, y particularmente en el modelo que yo les presenté a ustedes, el modelo de mantenimiento en su etapa 8, una de las cosas que hace énfasis es todo lo que es el diseño de lo que es la confiabilidad y a través de lo que es la confiabilidad también la mantenibilidad, ¿ah?, durante todo el ciclo de vida. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Rescaten lo mejor y apliquen todo lo que puedan aplicar, de tal manera que ustedes alcancen los planes y las estrategias de mantención que les sean más adecuadas a la planta donde ustedes estén trabajando. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen? Disponen de herramientas, disponen de los conocimientos y disponen de algunos conceptos de los cuales yo me puedo tomar para resolver un problema. ¿Ok? ¿Pablo? Sí, profe. Gracias. Profe, ¿Alguna otra tengo consulta? Sí, Cuénteme. es que, por ejemplo, usted dice que ya se supone que usted sacó las probabilidades como en un RCM para donde estaba trabajando, pero y también sabemos que hay que hacer diferentes tipos de mantenibilidad y qué hay que hacer y todo eso. Pero sacar esos números y calcular esas probabilidades, ¿vienen en algún tipo de forma de la empresa o en el ISO 31000? Mira, a ver, yo te lo voy a ilustrar. Cuando uno, por ejemplo, quiere hacer un reemplazo de un equipo, para hacer un reemplazo de un equipo, lo que uno tiene que hacer es analizar confiabilidad. Y para analizar confiabilidad, yo tengo que analizar fallas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Voy a lo que es el historial de fallas del equipo. Oye, tal fecha falló, ¿cierto? Este fue el tiempo medio. Y tengo un tiempo medio entre falla deseado y tengo el tiempo medio entre falla histórico. Si yo veo que el tiempo medio entre falla histórico está lejos del tiempo medio entre falla que yo deseo, es decir, lejos del nivel de confiabilidad deseado, evidentemente yo tengo que ver si a través de una reparación mayor logro este nivel de confiabilidad esperado o definitivamente voy a tener algún problema en la máquina hasta en relación a las tecnologías. Es decir, si hay tecnologías que ya no me permiten alcanzar
los niveles de confiabilidad que tienen las máquinas modernas, yo tengo que evidentemente buscar reemplazar, ¿ya? Pero aquí, y en relación a tu pregunta, yo tengo historiales de falla. Por eso que es importante, ¿cierto?, la ingeniería de confiabilidad. Por eso que es importante, sobre todo en la pequeña y mediana industria, disponer de los software que a mí me capturen y yo vaya incorporando la información necesaria de todas las intervenciones, de tal manera de tener el historial de falla de los equipos. Ese historial de falla es el que me va a permitir construir las curvas de distribución, y estas curvas de distribución o curvas de densidad me van a permitir hacer los cálculos de confiabilidad correspondientes. ¿Ya? Esto es ingeniería. Y aquí entramos ya a lo que es ingeniería mantenimiento. ¿Ya? Ya, ¿Te queda entiendo. claro? Muchas gracias, profesor. ¿Te queda claro? Bien. ¿Alguna otra consulta? Continuamos avanzando. Con respecto al tema de capacitación, hay que capacitar, ¿cierto? Y el TPM requiere capacitar y entrenar. ¿Por qué? Porque el TPM requiere habilidades para el desempeño de algunas actividades de las cuales vamos a señalar, habilidades para identificar y detectar problemas en los equipos, o sea, modos de falla, actualmente también, ¿cierto?, tenemos estas herramientas como son el análisis de vibraciones, el análisis de ruido, el análisis de lubricante, la termografía. Tenemos una serie de herramientas que nos permiten irnos dando cuenta de cuál es el desempeño que está teniendo un equipo a través de los síntomas. Habilidades para identificar y detectar problemas en los equipos, ¿cierto?, es importante. Comprender el funcionamiento de los equipos, o sea, por eso que usted en la tarea, una de las principales, algo importante que hicieron, es identificar funciones. ¿Cuáles son las funciones que están presentes en cada uno de los procesos? Chancar, moler, clasificar, transportar. Son todas estas acciones verbales, ¿cierto? O sea, son todas estas acciones que uno en el modo infinitivo, presente infinitivo, va señalando y que da lugar, ¿cierto?, a estas funciones. Y estas funciones yo tengo que mantenerlas y se mantienen en la medida que los parámetros operacionales también están dentro de los estándares de desempeño, ¿ya? Entonces, el comprender el funcionamiento, el hacer el análisis funcional es un aspecto y es una habilidad que también requiere de entrenamiento, también requiere de conocimiento y de capacitación. Entender la relación entre los mecanismos de los equipos y las características de calidad del producto. Es decir, si yo necesito y tengo exigencias desde el punto de vista de medidas, desde el punto de vista de forma, desde el punto de vista, inclusive en la industria de alimentos, de sabor, textura, color, yo definitivamente tengo que disponer de las maquinarias, equipos y las funciones respectivas que a mí me permitan alcanzar los sellos de calidad del producto que se espera. Poder analizar y resolver problemas de funcionamiento y operaciones de los procesos. O sea, el tema de cómo se opera, ¿cierto?, y cómo funciona cada uno de los procesos es fundamental. Si el equipo no está funcionando como corresponde y si yo adicionalmente o paralelamente lo estoy operando mal, definitivamente yo no voy a alcanzar los estándares operacionales que el sistema o que el modelo de negocio o el plan de negocio me está exigiendo. Capacidades para conservar el conocimiento y enseñar a otros compañeros. Esas son habilidades, comillas, blandas, que tienen las organizaciones de carácter inteligente que son capaces de transmitir el conocimiento, organizaciones que son capaces de conservar el conocimiento y organizaciones que son capaces de capturar conocimiento desde otras empresas. Y esa habilidad, en definitiva, genera ventajas competitivas. Las habilidades para trabajar en equipo y cooperar con áreas relacionadas con los procesos industriales es sumamente importante. Reconocer, ¿cierto?, que no solamente las áreas operativas son las que a mí me permiten alcanzar los niveles de confiabilidad deseados. Entender, ¿cierto?, que las áreas de apoyo son áreas
importantes y que contribuyen también a lo que es la confiabilidad operacional y alcanzar los KPI y los estándares de desempeño que se esperan en la industria. ¿Consultas hasta ahí? Edson, No, profe. ¿no? No. Ok. Continuamos, ¿cierto?, con lo que es el TPM en su parte 2. Como decíamos, es una de las herramientas de gestión del mantenimiento, ¿ya? Y desde el punto de vista de los trabajos que uno, y estamos inclusive hoy día haciendo con algunos compañeros de ustedes ya de cursos superiores y que están egresando todo un trabajo de lo que es la parte de del mantenimiento autónomo y relacionado con el operador mantenedor. Cómo a través del operador nosotros llegamos a mejorar todo lo que es la confiabilidad de los sistemas. Desde el punto de vista práctico, ¿cierto? Implementar el TPM en una organización significa que el operador siente el equipo como suyo, el sentido de pertenencia, es decir, que se siente involucrado con el mantenimiento, que entienda que el equipo necesita funcionar, no solamente operar. El funcionamiento significa que el equipo opera con los estándares de desempeño deseados y necesarios para cumplir los estándares que el plan de negocio requiere. Supone diferenciar el mantenimiento en 3 niveles. Una, el nivel operador, que se ocupará de tareas de mantenimiento, como lo señalábamos, operativas muy sencillas, como limpieza, ajuste, vigilancia de parámetros y la reparación de pequeñas averías, conservación de lo que es el activo. Nivel técnico integrado, integrada a producción una persona de mantenimiento para situaciones ya más complejas. Es aquí donde aparecen, ¿cierto?, los departamentos de mantenimiento y las gerencias de mantenimiento, donde normalmente llegamos a desempeñarnos los ingenieros mecánicos, los ingenieros eléctricos, también algunos electrónicos, y en algunos casos algunos ingenieros industriales. Los repuestos necesarios también están descentralizados para cada máquina, tienen cerca lo que requieren para evitar detenciones mayores. Para intervenciones también hay otro nivel para intervenciones de mayor nivel, y estas intervenciones de mayor nivel se cuenta, ¿cierto?, con este departamento de mantenimiento, pero muchas veces estas tareas también de mayor nivel las hacen los fabricantes de los equipos. Y esto, en el caso, por ejemplo, de los molinos SAC que se utilizan en la minería, o en el caso de las grandes turbinas que se utilizan en las plantas generadoras eléctricas, normalmente todo el mantenimiento, todo lo que es mantención relacionada con alineamiento, balanceo, se realizan en periodos que pueden a veces estar entre 1 y 2 años, y a los cuales se convoca principalmente gente que viene de los fabricantes de equipos, ¿ya? Entonces, hay intervenciones que se llaman de tercer nivel, ¿ya? Porque la de primer nivel tiene que ver con el operador y en aquellas tareas sencillas. El nivel de técnico integrado son aquellas tareas integradas a producción y una persona de mantenimiento que se dedica a algunas situaciones un poco más complejas que las que desarrolla el operador. El tercer nivel tiene relación con aquellas tareas más complejas de balanceo, calibraciones y ajustes, mantenimiento del tipo predictivo, que ya lo realiza un departamento de mantenimiento, o en su defecto, ¿cierto?, esta tarea de mantenimiento la desarrollan los fabricantes de equipos. El TPM versus el RCM también lo hemos señalado. Ahora, no significa que sean rivales, no significa que aquí haya una discusión entre los TPMistas y los RCMistas, ¿ah? Solamente para mencionar cuál y que uno vaya dándose cuenta hacia dónde se orienta cada uno, y que a uno le puede servir también como guía para llegar el momento, tomar una herramienta u otra, ¿ya? Pero no significa que yo, por el hecho que esté haciendo TPM, no tome lo bueno del RCM. Por ejemplo, los aspectos que considera el RCM para hacer muchas veces
evaluaciones de criticidad basadas en la frecuencia y en la experiencia que tienen los operadores, los mantenedores, ¿Sí? los ingenieros de mantenimiento. ¿Algún drama? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, existe una diferencia fundamental entre esta filosofía del TPM y la del RCM. Mientras la del TPM, ¿ya? Son las personas y la organización el centro del proceso, y yo me focalizo en lo que son las pérdidas, es en estos dos factores, ¿cierto?, de las personas y la organización, es donde yo pongo la mayor fuerza en el TPM. En el RCM, el mantenimiento se basa en lo que es el análisis de falla, y ustedes ven que las 7 preguntas que hacemos se basan fundamentalmente en las fallas, y también en las medidas del tipo preventiva que se adoptarán para evitar estas fallas, y no tanto en las personas, y se focaliza el RCM en las consecuencias, ¿ya? Y en el caso de las tareas y las medidas preventivas, el RCM focaliza todo lo que es el mantenimiento proactivo, pero relacionado con el mantenimiento predictivo, mantenimiento que es a condición de que yo mantenga los parámetros en los estándares operacionales que yo he definido. El TPM, ¿cierto?, activo detenido para efectuar un cambio o reparación que no trabaja al 100% su capacidad o que fabrica productos defectuosos. Esta es una situación intolerable que produce pérdidas a la empresa. El TPM, por su parte, pero bueno, por un lado el TPM identifica 6 fuentes de pérdida que interfieren con la producción. La falla del activo es que se produce una falla y eso significa una pérdida de velocidad, una pérdida de funcionalidad, ¿ya? ¿Y qué es una pérdida de funcionalidad? Que el equipo tiene una falla del tipo parcial o total, y esta falla total o parcial a mí me hace que yo pierda capacidad, pierda velocidad, o me afecte de otra forma, ¿ya? Otro tipo de pérdida son puestas a punto y ajustes. Yo necesito normalmente, cuando cambio inclusive de algún tipo de material o cambio, por ejemplo, en la minería, muchas veces una de las cosas que cambia debido a las características mineralógicas de donde uno está explotando, cambia la dureza del mineral. Por lo tanto, yo muchas veces tengo que hacer algunos ajustes relacionados con potencia y calibraciones, los cuales a mí me significa tiempos muertos, ¿ya? Pérdidas de producción. Son pérdidas de tiempo al iniciar una nueva operación o otra etapa de ella. Por ejemplo, al inicio en la mañana, el cambio de lugar de trabajo, el cambiar una matriz en el caso de las máquinas de herramientas, o hacer algún otro tipo de ajuste. Otra pérdida que se reconoce, las marchas en vacío, es decir, cuando yo tengo un problema, ya sea aguas arriba o aguas abajo, y eso me obliga a trabajar o a estar operando sin que esté pasando carga. O en caso también de tensiones menores, que son algunas averías menores, durante la operación normal se producen pérdidas de tiempo, ya sea por problemas en la instrumentación, pequeñas obstrucciones, o como les digo, algunas pérdidas, algunas detenciones que puedan producirse aguas arriba o aguas abajo del proceso donde yo tengo responsabilidades. Cuarto, la velocidad de operación reducida. El equipo no funciona a su capacidad máxima, y si no funciona a su capacidad máxima, pero está dentro de los parámetros operacionales aceptables, evidentemente yo voy a tener pérdidas de producción, pérdidas productivas al no obtenerse la velocidad con la cual yo diseñé este proceso, con la cual yo proyecté el proceso y proyecté los niveles de producción. ¿Por qué? Porque al tener un menor nivel de producción, yo voy a tener menores niveles de venta, voy a tener menores proyecciones en cuanto a EBITDA y rentabilidad. Defectos en el proceso, los defectos en el proceso a mí necesariamente se me traducen en pérdidas, ya sea porque tengo que reprocesar o porque tengo que mandar a chatarra los productos defectuosos. Estos defectos en el proceso producen pérdidas que al tener que rehacer parte de él o reprocesar los productos defectuosos o completar actividades que no están terminadas, o como les digo, tener que mandar a chatarra. Otra pérdidas de tiempo propias de las puestas en marcha en un proceso nuevo.
pérdidas de tiempo de los precomisionamientos y los comisionamientos, que el precomisionamiento fundamentalmente de lo que se trata es que yo, un proyecto nuevo, instalaciones nuevas que yo voy a poner en marcha para iniciar su etapa de explotación, en el precomisionamiento lo que hago es establezco todos los movimientos, todas las operaciones necesarias y veo que estas operaciones se estén llevando, por lo menos todos lo que son sus movimientos, de acuerdo a lo que yo tenía proyectado. Pero ya cuando entro al comisionamiento, en el comisionamiento, o que son ya las pruebas de carácter industrial, a mí lo que me preocupa es que yo alcance los niveles de velocidad, los niveles de calidad y los niveles de costo que yo tengo proyectado en el proyecto. Es fundamental en esto que el análisis en conjunto por el personal de producción y la gente de mantenimiento, porque los problemas que causan la baja productividad son de ambos tipos. Están relacionados con malas operaciones que puede hacer la gente de producción, o porque yo establezca o haya dejado condiciones de funcionamiento que no dan lugar y no permiten, ¿cierto?, el funcionamiento normal del sistema. ¿Y eso qué es lo que causa? Causa baja productividad, y como les digo, son asociadas tanto a la producción, a los operadores, como también a la gente de mantenimiento. Y las soluciones deben ser adoptadas en forma integral y deben mirarse de manera conjunta con la participación de todos los protagonistas. Aquí son otras, pero que básicamente son lo mismo, pero para que ustedes lo tengan documentado, que son el Instituto de Mantención de Plantas de Japón, define en vez de 6 pérdidas, define 8 pérdidas que están un poco más disgregadas que las que analizamos recientemente. Dentro del análisis de pérdidas está el diagrama de Jackknife, que es uno bastante utilizado, sobre todo para efecto de definir lo que son las distintas tipos de falla. Normalmente, ¿qué me preocupa a mí? Me focalizo a través del diagrama de Jackknife, que es una forma de clasificar en todas aquellas fallas de carácter aguda y crónica, que son producto de un mal diseño de mantenibilidad y confiabilidad, y en las cuales yo tengo que focalizar mis esfuerzos y tengo que buscar y hacer las intervenciones, porque fallas de mantenibilidad significa que yo tengo un alto tiempo de reparación, y fallas en confiabilidad significa que yo tengo el tiempo medio entre fallas, tengo una alta cantidad de fallas en las cuales el tiempo medio de confiabilidad no se está cumpliendo. Por lo tanto, el diagrama Jackknife es una buena herramienta, y es una herramienta, digamos, del tipo de dispersión logarítmica, que por un lado, ¿cierto?, tiene el tiempo medio de reparación, y por el otro lado tiene el tiempo medio de confiabilidad. Y que las fallas críticas son las fallas agudas y crónicas, y como les señalaba, están relacionadas con mantenibilidad y confiabilidad. Dentro de lo que es clásico, en lo que es el TPM, está el KPI más clásico, que es la efectividad general de equipo, y la efectividad general de equipo es una medida del mantenimiento productivo total, del TPM, y es de cómo se está usando de manera eficaz el equipo, y considera aspectos relacionados con pérdidas de capacidad, pérdidas también de utilización, y también considera todo lo relacionado con pérdidas de calidad. El OEE es, en algunas de las plantas tienden a usarlo, pero la realidad es que tiene el problema de que en general a mí se me hace muy difícil a través del OEE identificar cuál es la causa raíz del problema. Acuérdense que cuando nosotros hacemos análisis de falla, lo que buscamos en definitiva es identificar cuál es la causa raíz, de tal manera de que yo pueda atacar esa causa raíz. En el caso de la operación efectiva de equipo, este KPI que es el OEE, a mí se me hace muy difícil poder identificar de manera rápida y de manera cierta dónde está el origen de la falla, si mi problema está relacionado con disponibilidad, si mi problema está relacionado con utilización, o si mi problema está relacionado con pérdidas de calidad. ¿Ya? Entonces,
el OEE, si ustedes ven, está asociado con pérdidas de disponibilidad, pérdidas de rendimiento y pérdidas de calidad. Y a mí, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa por sobre todo identificar cuál es la causa básica, cuál es la causa raíz para solucionar eso. Por lo tanto, el OEE, desde el punto de vista de resolución de problemas, no es una herramienta del todo potente. Puede ser un paradigma y que a mí no me guste, pero yo lo dejo aquí para discusión y que ustedes puedan analizarlo. Yo lo que recomiendo es, en el caso sobre todo del agente de mantenimiento, es considerar aspectos relacionados con disponibilidad, confiabilidad y también la mantenibilidad. Son aspectos, o KPI, que a mí sí me dan mayor información y sí me permiten encontrar dónde estoy teniendo los problemas, ¿no?, para alcanzar los niveles de confiabilidad operacional que yo requiero. Entonces, dentro de lo que es la disponibilidad, yo tengo pérdidas por tiempos muertos, que son fallas por averías de las máquinas. También está relacionado por tiempos de preparación y conversión. En relación a los rendimientos, que fundamentalmente está asociado a la utilización de los equipos, tiene que ver con pérdidas por velocidad, inactividad por paradas menores y menores velocidades de operación. Entonces, muchas veces todos estos rendimientos están asociados a cómo es la utilización de los equipos. Las detenciones a veces que no están asociadas a fallas, ya sea por petroleo, ya sea por la incorporación de algún tipo de material de molienda o por algún otro elemento que yo necesite incorporar, o el cambio de herramientas de corte. Entonces, muchos de esos afectan lo que es la utilización y el rendimiento, y eso qué es lo que significa que está asociado a lo que son pérdidas de velocidad. El aspecto calidad, son las pérdidas de calidad, como lo señalábamos anteriormente, están asociados a que ese producto o se va a chatarra, o definitivamente un producto defectuoso, yo tengo que hacer un retrotrabajo y tengo que volver a reprocesarlo. El OEE identifica las principales pérdidas que pueden reducir la efectividad de un sistema, de un proceso o de un equipo. El OEE en promedio se habla de valores entre 30 a 45% en industrias promedio, ¿ya? Y el World Class están hablando de OEE de 85%, es decir, el OEE es bastante exigente para la industria World Class. Yo la realidad es que siempre que he visto algunos OEE que han aplicado y con bastante escepticismo, andan del orden del no más allá del 40%, ¿ya? No he visto nunca indicadores OEE que anden en la línea de los OEE de World Class. Pero, insisto, puede ser un paradigma o algo que no me gustaría influenciarlos, pero para mí el OEE no es un buen indicador. ¿Ah? Dentro de lo que es el TPM, hablamos, ¿cierto?, de que estaba basado en 8 pilares y que tenía una base fundamental, que es la herramienta 5S. La herramienta 5S es parte de lo que son las herramientas de las herramientas que usa el Lean Production, ¿ya? Esto es parte del lenguaje. El Lean Production es una herramienta que se utiliza muy fuerte, orientada a todo lo que es hoy en día el mejoramiento continuo y la evaluación de planta. El Lean Production habla de lo que es la producción liviana, las operaciones livianas, y fundamentalmente dentro de lo que es el Lean Production, una de las herramientas potentes e importantes son las 5S. Y las 5S, más que nada, es una cultura que lo que busca y lo que dice es que yo separe siempre lo que haga una separación de lo que me sirve y lo que no me sirve, ¿ya? Una vez que yo hago esa separación de qué me sirve y qué no me sirve, ¿cierto? Que a mí me costó mucho aprender eso, inclusive yo por años guardé mis cuadernos y me resistía a botar mis cuadernos de años, de cuando tuve clases yo con el profesor Fernando Rojas, Fernando Lavé, que son profesor también Edmundo Sepúlveda, que a lo mejor algunos de ustedes no lo alcanzaron a conocer, pero por muchos años yo
guardé esos cuadernos pensando siempre que en algún momento me podían servir. La realidad es que con el tiempo uno a qué es lo que se dedica fuerte a lo que es gestión, fuerte a lo que es administración, y yo creo que en una oportunidad tiré una integral en todos los años de mi profesión y que fue para hacer algunos cálculos unos cálculos que estaba haciendo de calor en unos compresores alternativos. Fue la única vez que utilicé yo. Y otra vez que hice unos cálculos de confiabilidad, pero más que nada utilizando esta, como les decía, la distribución de Weibull. Ahí hice algunos usos de estas herramientas matemáticas de fondo. Pero la realidad es que uno muchas veces guarda cosas y las guarda, como fue mi caso, yo guardé muchos libros y cuadernos, fundamentalmente por sentimentalismo, y evidentemente cuando uno guarda mucho y no se deshace de las cosas, no da espacio para que lleguen cosas nuevas, ¿ya? Y la realidad es que fueron llegando cosas nuevas y las cosas nuevas que van llegando son las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías de información, estas nuevas herramientas, ¿cierto?, de la Internet, que todos lo saben y todos lo pueden, evidentemente pasan a reemplazar a ciencia cierta todo el conocimiento que uno tenía reservado ahí en los cuadernos. Entonces, una de las primeras cosas que dicen las 5S es que yo tengo que ser capaz de separar lo que me sirve de lo que no me sirve. Una vez que yo soy capaz de separar lo que me sirve de lo que no me sirve, yo también tengo que ser capaz de decir, oye, cada cosa en su lugar y cada lugar para una cosa. O sea, tengo que ser capaz de clasificar. Una vez que yo tengo clasificado, yo tengo también que limpiar. Y una vez que yo limpio y conservo, ¿cierto?, ese orden y esa clasificación, ¿ya?, que es mantener... ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es empezar a mejorar y a mantener ese orden y esa clasificación. Y finalmente, una de las recomendaciones que hace las 5S, yo no me sé de memoria los nombres de cada una de las S, pero ahí los vamos a ver y los van a tener ustedes. Es que lo que le dice, esto acúñelo, es decir, esto transfórmelo en parte en su cultura de trabajo. Y la realidad es que uno aprende ya inclusive hasta desde el punto de vista de la clasificación de todo su material que tiene en los computadores, que tienen los discos duros, o ya cuando uno está administrando actividades de mantenimiento, todo lo que son repuestos, todo lo que tiene que ver con dónde yo dispongo mi maquinaria, todo el layout que yo hago de mis procesos industriales, está relacionado con esto de la cultura de las 5S. Yo tengo, bueno, ya dos de mis hijos, que ya, si bien ya no son adolescentes, ambos son profesionales, pero en el caso particular de mi hija, que está más próxima a ustedes, del orden de los 24 o 25 años, el desorden y las 5S no es una herramienta efectiva para ella, pero la verdad es que hoy en día ella está trabajando y ha tenido y se ha visto obligada a ser ordenada, ¿ya? Pero esto es parte de una cultura y es parte de una de las cosas que uno tiene que aprender a adquirir. ¿Por qué? Porque nos ahorra tiempo, nos evita accidentes, tiene ahorros de costo, tiene una serie de ventajas y atributos. Por lo tanto, yo los invito ahora a que veamos un poquito más relacionado con el tema de las 5S, pero primero me gustaría saber si hay alguna consulta con respecto a lo que vimos hasta el momento en relación al TPM. Pablo Fournier. No tengo dudas, profe. Ya. Paula claro. Ok, gracias. Paula Beldosa. No, profesor, todo claro. Camila. No, ni una duda, profesor. Gracias, Camila. Carlos Cortés. No, la verdad, todo bien, profe. ¿Ya? Elmo Javier. Profe, yo tengo una consulta, no sé si vendrá al caso. Bueno, todo viene al caso. ¿Hay alguna, no sé, metodología, algo que me permita como a mí o a mi empresa elegir qué aplicar, si RBM, RCM o TPM?
Bueno, es lo que yo les señalé en algún momento en el desarrollo de esta clase. O sea, uno podría caer en la tentación de decir, oye, no, si el RBM fue creado en la industria petrolera y todas sus normas y todo su desarrollo se basa en algunas normas de la industria petrolera. Y uno podría decir, oye, no, a la industria petrolera todo lo que tenga que ver con industria petrolera y lubricante, yo le tengo que aplicar RBM. Por el contrario, ¿cierto? Uno podría decir, oye, si estoy en la industria de la aviación, yo necesariamente tengo que aplicar RCM. No es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en la industria de la aviación, una falla en la industria de la aviación puede ser catastrófica también. Por lo tanto, si ustedes me dicen, del punto de vista de análisis de probabilidad y la calidad del análisis de probabilidad que yo tengo que hacer en la industria de la aviación es profunda, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo te podría señalar, Elmo, es que uno saque lo mejor de cada una, ¿ya? Y con lo cual tú te sientas más cómodo y estés más familiarizado es la que vayas usando. Claro. ¿Ya? Igual, Pero no igual hay depende, como una... usted dice, del contexto donde estemos. En ingeniería y en cada una de estas metodologías tú tienes que considerar el aspecto contextual. ¿Ya? Claro. Ya. Y el contexto muchas veces de qué aplico o no aplico es, oye, ¿qué se ha aplicado antes? ¿Con qué se maneja la gente? ¿Cuáles son las principales herramientas que yo dispongo dentro de la empresa para llevar a cabo esto? Evidentemente, si ustedes ven, oye, las 5S es una de las herramientas que ya están aplicando, oye, están aplicando todo lo que es el mantenimiento autónomo, como que huele, ¿cierto?, que yo debiera focalizarme en el TPM, ¿ya? Pero no significa que yo no tome las herramientas de las otras metodologías. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra consulta? Bueno, aquí ustedes tienen, ¿qué es lo que ven? De alguna manera el ordenamiento, la clasificación, ¿ya? La limpieza de algunas áreas, de algunas áreas industriales. Aquí también en la fotografía que se muestra también en la slide, aparece en la superior izquierda, aparece también, aparte de la clasificación, la limpieza, el ordenamiento, aparecen también elementos separadores. Es decir, si ustedes se fijan, uno podría decir que ahí también llegan vehículos. Por lo tanto, una de las cosas que uno busca es que el vehículo o que la gente también, al salir del contenedor, no salga de un viaje y se enfrente a un vehículo que puede venir en movimiento. Entonces, yo, dentro de lo que son las clasificaciones, la limpieza, el orden, tengo que buscar todas las herramientas que me puedan servir para lo que es mitigar riesgo. En la otra fotografía, la que está inferior izquierda, ahí evidentemente vemos que hay un área de tránsito donde hay desplegado una serie de mangueras y que si yo voy circulando, ¿cierto? Y cometo algún tipo de error o no soy capaz de evitar, puedo enredarme en estas mangueras, tropezar, y ¿qué es lo que ven ustedes en los alrededores? Ven cátodos de cobre. Y si yo me caigo arriba de un cátodo de cobre, la probabilidad de una caída a diferente nivel y que me enfrente a estos metales, sí puede causarme un accidente. Accidente que uno nunca sabe cuál es la magnitud, cuál es la gravedad que puede tener. ¿Ya? Por otro lado, la otra slide, que es lo que muestra una conexión que no se ve muy clara y no se ve que esté en muy buenas condiciones. Por lo tanto, eso también puede ser un potencial de pérdida si es que yo no logro clasificarla, ordenarla y tenerla en el estado que corresponde. Entonces, las 5S, una de las cosas que buscan, ¿cierto?, es todo lo relacionado con orden, limpieza, clasificación, mantención del orden. Ahí ustedes pueden ver en la superior derecha el mantenimiento, ¿cierto?, en una nave aérea, donde yo, ¿qué es lo que veo? Veo una serie de herramientas desplegadas y el orden no es del todo prolijo, ¿ya? ¿Y eso a qué me puede llevar?
me puede llevar a pérdidas de tiempo, me puede llevar a accidentarme, me puede llevar a no hacer bien una tarea, a demorarme en lo que es encontrar un repuesto, con las pérdidas de tiempo que eso puede significar, y que también un ejemplo, ¿cierto?, en la industria de la aviación, donde evidentemente la filosofía de las 5S no estaba presente, un accidente de Aeroperú. En Aeroperú, este accidente en Aeroperú se origina, la causa se tiene porque dentro de la actividad de mantenimiento está una de las actividades que se desarrolló es que se le colocaba una wincha adhesiva a los tubos pitot, a objeto de desarrollar ciertas pruebas. Y ahí, dado una mala clasificación, un mal ordenamiento y un seguir de manera desordenada un protocolo, a quien estaba haciendo el mantenimiento se le olvidó sacar la wincha del tubo pitot. Y el tubo pitot una de las funciones que tiene es la medición de altura. Y el avión, en algún momento, con ese tubo pitot sellado y tapado, en que llegó el momento en que tenía que tomar altura para sobrepasar una montaña, se encontró que no tenía esa función. Y lamentablemente ese avión se estrelló y fallecieron más de 300 personas. Entonces, las consecuencias que tiene muchas veces el desorden, la falta de ordenamiento y la falta de clasificación puede ser algo, inclusive en este desorden, ¿qué es lo que puede ocurrir? Dado que yo no soy capaz de llevar una secuencia ordenada o me estoy demorando más de la cuenta debido al desorden, es que yo me acelero en terminar, y dado que me están exigiendo, ¿cierto?, la entrega del equipo, que pasa con los operadores, yo me acelero y no termino bien la secuencia y no aplico bien todos los protocolos de término. Y ahí fue donde se quedó sellado este tubo pitot con el accidente correspondiente. Usted en la de abajo ven algunas mangueras tiradas que evidentemente pueden generar algún tipo de incidente o accidente. Ya en las otras sí vemos, ¿cierto?, algún ordenamiento mayor. Quizás la más gráfica es la que ustedes ven en la inferior izquierda, donde aparece el antes y el después, ¿cierto? El antes se muestra el desorden y el despliegue de un cablerío que evidentemente, si estamos hablando de un layout de alguna instalación, me pudiera generar algún tipo de accidente o algún tropezón si hay gente que tiene que circular por ahí. Como les digo, los accidentes o caídas a distinto nivel, uno nunca sabe las consecuencias que pudieran traer, ¿ya? Entonces, en general, aquí lo que muestran son los antes y después de la aplicación de esta filosofía de 5S. Y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, las distintas, el antes, el después, y cómo, de alguna manera, esta clasificación, esto de cada cosa en su lugar y cada lugar para una cosa, sí tiene los efectos y sí ayuda en lo que es la productividad, sí ayuda en lo que es reducción de costos, sí ayuda en lo que es eliminar los incidentes. Y por supuesto evita muchas veces en tener fallas o averías. ¿Qué son las 5S? Es una metodología Lean, de Lean Production, ¿ya?, de producción liviana, producción delgada, que usa un enfoque de 5 pasos estructurados para diseñar, alcanzar y mantener un alto nivel de orden y aseo, y organización del lugar de trabajo. Housekeeping, el housekeeping se denomina casa limpia, ¿ya? Nosotros en la minería y en los tiempos que yo estuve en la planta utilizaba mucho el concepto de meal keeping, y el meal keeping está asociado a que planta de molienda limpia, y el housekeeping habla de casa limpia, lugar limpio. Aquí están los pasos de las 5S, ¿cierto? Clasificar, el SEIRI, elimina todo lo que no se necesita, distinguir entre lo que es o no es necesario. O sea, usted puede tener repuestos de equipos antiguos, puede tener algún tipo de material que esté obsoleto, materiales que estén vencidos. En eso siempre, y es parte de la costumbre y es lo que nos dice el SEIR, elimine lo que no sea necesario, que no ocupe lugar lo que no sea necesario, ¿ah?
distinguir entre lo que les sirve y no les sirve. Y lo que no les sirve, elimínelo. Entonces, lo primero, la clasificación es eliminar todas aquellas cosas que a uno no le son útiles y no le sirven. Y eso es aplicable en la vida doméstica, en la vida industrial, y también inclusive en esta herramienta que tenemos nosotros hoy en día y en el cual estamos trabajando, que son las herramientas informáticas. Elimine lo que no les sirve. ¿Ya? El segundo, ordenar. Lo que les señalaba, un lugar definido para cada cosa en su lugar, cada lugar para una cosa, organizar lo que queda. ¿Ya? Y ordenar es Seiton. Seiri, clasificar, ordenar, Seiton. Ahí estamos en las dos S. Después viene el limpiar. Limpiar, o sea, una vez que yo eliminé, clasifiqué, tengo que limpiar el área de trabajo, evite que se ensucie. Y una vez que limpié el área de trabajo, esa limpieza, ¿cierto? Hay que mantenerla, estandarizar, que es el Seikesu. Perdón. Una vez que yo ya desarrollé este programa, la limpieza y el mantenimiento, todo igual siempre, ¿cierto? Y finalmente está el tema cultural, la disciplina, el compromiso, el chitsuk, hacerlo esto como un estilo de vida, como parte de nuestra costumbre. Y esto muchas veces tiene que ver inclusive hasta, oye, cómo vivo yo, cómo vivo en mi casa, cómo me ordeno en mi casa, cómo... Hoy en día se habla mucho inclusive de los estilos minimalistas, y los estilos minimalistas recogen mucho esto del clasificar y eliminar y tener solamente en las casas lo que sea necesario. Me evita a mí tener que estar limpiando muchas cosas, ordenando, desinfectando tanto. ¿Ya? La vida hay que simplificarla muchas veces. ¿Se entiende hasta ahí? Javiera. Sí, profe. Sí. Gracias, Javiera. ¿Alguno de los Diego? No me hagan ir a buscar un Diego. No, bien, bien, profe. ¿Ah? Está todo claro. Todo claro. ¿Qué Diego me contestó? Vía Blanca. Gracias, Diego. ¿Ya? Profe, Entonces, dígame. por casualidad, ¿usted tendrá por ahí algún proyecto o algo donde haya implementado la 5S? Si Como para tengo, tener una idea. voy a verlo y se los voy a subir. Inclusive Ya, bueno, tenemos algunas, hasta varias tesis basadas en este tema de las 5S. Da buenos resultados. ¿Ya? Se elimina mucha pérdida, hay mucho ahorro de costo, evito muchos accidentes y todos esos dineros. ¿Ya? Contribuye a la sostenibilidad, contribuye al HSEC, contribuye a la competitividad. Esta es una disciplina y una cultura que da mucho dinero. ¿Ya? ¿Qué persiguen las 5S? ¿Sí? ¿Cuál es el enfoque que le da el TPM a las 5S? ¿Es un enfoque más de seguridad o más de producción, más productivo? No, fíjate que si tú, no sé si te diste cuenta, pero cuando yo mostré los 8 pilares, no se ve bien, ¿ya? Pero la base del TPM son las 5S. ¿Ya? Yo me baso en esto de clasificar, en esto de eliminar, de limpiar, mantener y este cambio cultural. Me baso en eso para lo que es todas las acciones relacionadas con las 5S, para lo que es el mantenimiento autónomo, para todo lo que es la prevención del mantenimiento, el mantenimiento. Me baso en las 5S, ese es el pilar. Perdón, no es el pilar, es la base. Y esos 8 pilares que describimos del TPM descansan en lo que es la 5S. ¿Ya? Pregunta de certamen, jóvenes, ¿cómo influyen cada uno de estos 8 pilares en lo que es la integridad operacional? ¿O cómo influyen estos 8 pilares en la confiabilidad operacional? Pregunta de certamen.
Anótenlo por ahí. Recuérdenlo. O la otra pregunta de certamen que ahora ¿cómo las 5S podrían contribuir, ¿cierto?, a lo que es la integridad operacional? ¿Cómo las 5S, ¿cierto? Cada de estos aspectos pueden contribuir, oye, cada una de estas, el clasificar, ordenar, cómo pueden contribuir a lo que es el generar EBITDA, el hacer, el alcanzar mejores niveles de sustentabilidad y sostenibilidad, cómo me pueden contribuir, ¿cierto?, a estos factores del HSEC, cómo me pueden contribuir desde el punto de vista de la competitividad. ¿Saben? La pregunta no va a ser los 8 pilares no van a ser los 8 pilares del TPM, sino que van a ser como las 5S, y ahí vamos a ver cómo desarrollamos y qué nos aparece de ahí. Esa va a ser pregunta de prueba. ¿Ok? Para que la empiecen a pensar ya desde ya. Cómo las 5S, cómo cada una de las S, me contribuye a lo que es la integridad operacional. ¿Les parece o no, Pablo Fournier? Sí, me parece, me parece. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con esa pregunta, Diego Villablanca? ¿O la ve maldadosa? No, ya la noté ya. Ya, Camila Pérez. Se fue la Camila, bueno. Javiera. Sí, profe, ya la anoté igual. Ya, ok, entonces la vamos a hacer con las 5. La de las 5S se me acaba de ocurrir. ¿Mm? Porque antes la hacía con los 8 pilares, pero ahora hagámosla con las 5S. ¿Mm? Y empiecen a anotar, porque yo también voy a pensar cómo influyen cada una de las S en lo que es la integridad operacional. ¿De acuerdo? ¿Mm? Entonces, ¿qué persiguen las 5S? Mejorar las ¿Profe? condiciones. Dígame. Pero la idea de la pregunta es, en general, ¿cómo el método de las 5S influye en la integridad operacional o cómo cada una de las S Cómo influye? cada una de las S a mí me contribuye, ¿cierto?, a lo que es la integridad operacional. Cómo el hecho, ¿cierto?, de clasificar, de hacer esta eliminación de las cosas que no me sirven, me contribuye a mí a lo que es por ejemplo, el EBITDA. O sea, tenemos que desarrollar aquí la imaginación. Cómo me ayuda, ¿cierto?, desde el punto de vista de lo que es sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Mm? Cómo, ¿cierto?, el hecho de que yo haga esta clasificación de cada cosa en su lugar y cada lugar para una cosa, a mí me contribuye a lo que es la competitividad. Porque sí lo hacen. ¿Mm? Y los grandes éxitos que tiene, y la base del éxito del TPM está en la aplicación de esta filosofía, de esta nueva cultura, del ordenarme, del clasificar, del tener una cultura minimalista práctica. Es por eso que se habla de la producción liviana, del Lean Production, que es una de las metodologías que hoy día se aplica mucho a todo lo que es la optimización de todo lo que son las operaciones. Los consultores, ¿perdón? Quienes somos y quienes de alguna manera en alguna oportunidad hemos desarrollado labores de consultores o estamos trabajando en estos temas de diagnóstico a empresas, los conceptos del Lean Production, de lo que es la producción liviana, se basa mucho en esto de las 5S. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, creo que es muy oportuno y muy adecuado que nosotros asociemos estos 5 conceptos que nos dice las 5S a lo que es la integridad operacional. ¿Ya? Que es lo que en definitiva yo busco con todas mis acciones y con todas mis actividades en lo que es el mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que busco? ¿Qué persigue la 5S? Mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la motivación del personal. Si ustedes se fijan, yo si mejoro la motivación del personal voy a lograr mejor mantenibilidad, voy a lograr también menos errores, dado que voy a mejorar la confiabilidad, voy a lograr mejorar la confiabilidad operacional.
y una vez que logro mejorar la confiabilidad operacional, yo logro mejorar la integridad operacional, es decir, tengo menores incidentes asociados a los factores del HSEC, tengo mejor competitividad, tengo una mejor elementos orientados a lo que es sustentabilidad y tengo mayores retornos. Eso orientado, ¿cierto?, a lo que es básicamente la parte de motivación del personal. Reducir pérdida, gasto de tiempos y recursos. Si yo estoy desordenado en buscar muchas veces un repuesto, en tener las pérdidas de tiempo que a mí me produce algo que no está clasificado o que no está limpio, evidentemente a mí me significa mayores costos, mayores riesgos, ¿no? Reducir riesgos de accidentes y pérdidas. Eso es fundamental, ¿eh? Esta contribución que hace el orden, la clasificación y la limpieza frente a lo que es la integridad operacional, frente a los factores del HSEC. Mejorar la calidad de producción. La calidad de producción nos pega fuerte sobre lo que es la competitividad. ¿Ya? Y el último, no sé si ustedes pueden apreciar qué es lo que dice el último, porque yo lo tengo tapado, no puedo verlo. Disminuye la variabilidad. Bueno, al disminuir la variabilidad es un tema también relacionado con la calidad. ¿Ya? Entonces, y la calidad está directamente relacionada con la integridad operacional a través de lo que es el factor de competitividad. ¿Les queda claro? Ya tenemos una pregunta del certamen ya. Le sumamos adicionalmente a la tarea número 2, que es análisis de criticidad, creo. ¿Ya? Algunos resultados de las 5S tienen que ver con un aumento de un 5% del tiempo medio entre fallas. O sea, yo mejoro el tiempo medio entre fallas, mejoro la confiabilidad. ¿Ya? Y si mejoro la confiabilidad operacional, significa que las 5S, ¿cierto?, me contribuyen totalmente a lo que es la integridad operacional. Un 10% en relación a lo que es confiabilidad de equipo. O sea, las 5S me mejoran la confiabilidad de los equipos, y la confiabilidad de los equipos, acuérdense que está asociada también a todo lo que es el contexto y el uso de los equipos dentro de lo que es el contexto operacional. O sea, que yo tengo que usar el equipo más adecuado dependiendo de las características que tengan las instalaciones, o sea, si están afecto a humedad, están afecto a temperatura. Eso, aplicando yo las 5S, yo mejoro todo lo que es la confiabilidad de equipo. Disminuye un 30% el número de accidentes, lo que es notable. ¿Ya? Una de las cosas que busca toda empresa, y hay campañas de reducción del número de accidentes. Disminuye un 40% el costo de mantenimiento. Entonces, si ustedes me dicen, oye, ¿es importante la aplicación de este tipo de filosofía? Es sumamente importante. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Aplico la metodología RCM, pero que no se me olvide, ¿cierto?, que yo, estos aspectos estructurales y filosóficos de las 5S. Puedo aplicar el RBM, pero adicionalmente aplico esto que estamos hablando de las 5S. Otros resultados también de las 5S desde el punto de vista de la competitividad: calidad del producto, calidad de servicio, el precio. Desde el punto de vista de productividad, eficiencia y eficacia. Desde el punto de vista de la variabilidad, el proceso relacionado con las CIM, todo lo que es pensamiento estadístico. Y desde el punto de vista del mantenimiento de acciones preventivas y correctivas. Entonces, las definiciones y perspectivas fuertes en el tema de las 5S y su relación con la calidad es sumamente importante. ¿Consultas hasta acá? ¿Pablo? No, profe. ¿No? ¿Camila? ¿O ya se fue la Camila? Profesor, Dígame. con respecto a la tarea 2, ¿Ya?
Yo tengo acá que se tiene que hacer un inventario crítico de los riesgos y hacer un análisis de criticidad. ¿Sí? Ese análisis de criticidad tenemos que escoger algún como método que sea adecuado como para la empresa que elegimos. ¿Esa es como la tarea? Fíjate, a ver, me quedan 10 minutos y voy a aprovechar esos 10 minutos, pero voy a hacer una pasada sumamente rápida de la ISO 31000 y eso te va a dar la respuesta. ¿Quién me preguntó? Camila. ¿Camila? Yo creía que se me había ido, Camila. No, que delante me di cuenta que tenía el micrófono desactivado, por eso no respondí. Ya, mira, voy a entrar fuerte al cuarto método para lo que es desarrollo método de mantenimiento. ¿De qué es lo que estamos hablando aquí? Y esto es rápido porque esto lo vamos a ver en la clase siguiente, pero tómense de esto para hacer el análisis de criticidad, donde qué es lo que mostramos fundamentalmente lo que es la ISO 31000 y la unidad temática es herramientas de gestión en mantenimiento y gestión de riesgo en mantenimiento. Y ustedes se van a dar cuenta. Bueno, aquí está el marco teórico y aquí, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que es riesgo? Riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra o que no ocurra y afecte desfavorablemente el desarrollo normal de las funciones de la organización, el área o proceso, e impidan el logro de los objetivos propuestos a cualquier nivel. Yo quiero que hagan la diferencia entre lo que es peligro a lo que es riesgo. Riesgo es una metodología de administración de empresa, ¿ya? Y muchos de quienes hemos administrado empresas, una de las herramientas que nosotros podemos administrar empresas por la vía de lo que es la administración del valor o también por la vía de lo que es la administración del riesgo. A mí me gusta mucho el tema del riesgo, ¿ya? Será también por un tema de carácter profesional. Entonces, para la administración del riesgo, y ustedes pueden ver aquí los tipos de riesgo, financieros, operativos, estratégicos, los vamos a ver cada uno de ellos. Y los riesgos producen consecuencias sobre cada uno de estos riesgos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda aquí? Se recomienda el uso de la ISO 31000, donde la ISO 31000, y yo he sido repetitivo en esto, ¿qué es lo que hace? Establece el contexto, identifica el riesgo, analiza el riesgo, evalúa el riesgo. Una vez que aceptado, yo tomo todas las medidas orientadas a alcanzar el nivel de control. Entonces, en el caso del mantenimiento, yo establezco el contexto donde voy a hacer este mantenimiento, identifico los riesgos o identifico aquí las fallas, hago un análisis de falla, evalúo los riesgos asociados a estas fallas, ¿ya? Y si acepto una vez el nivel de riesgo, yo lo que hago es que tomo las medidas para poder controlar o tener ese riesgo bajo control. Aquí están las distintas actividades que uno desarrolla en esto, pero para apurarme a ir a lo que yo quiero, me voy a apurar mucho en esto, pero como les digo, los vamos a ver en detalle en la próxima clase. La gestión de riesgo es un proceso sistemático, lógico, trabaja mucho con lo que es la mejora continua, es decir, con el ciclo de Deninay, es holístico porque toma la integralidad sistémica, es transversal porque es transversal porque considera el todo de los sistemas, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el manejo de riesgo, lo primero que yo tengo que hacer es establecer contexto, y es una de las partes que yo les digo relevante en todo. Luego de establecer el contexto, yo identifico los distintos riesgos, en el caso del mantenimiento, identifico los distintos tipos de fallas. Hago un análisis de riesgo, análisis que puedo hacerlo considerando Weibull, el diagrama Jackknife, o las teorías de los 5 por qué, el análisis causa-raíz, todo lo que a ustedes se le ocurran para hacer los análisis de riesgo. Evalúo los riesgos. Entonces, aquí, Camila, ¿cierto? Aparece una forma donde, ¿qué es lo que evalúo yo? Evalúo probabilidades por consecuencia, ¿ya? Pero esto es una manera bastante simple y es una manera donde yo tanto a la probabilidad o a la frecuencia le doy un valor del 1 al 4 y a la consecuencia también le doy un valor del 1 al 4. Pero donde quiero llegar, que para el RCM uno utiliza un método un poquito más sofisticado, donde ¿qué es lo que considera? Considera el aspecto relacionado con la parte ambiental, considera el aspecto relacionado con la parte costo, considera aspectos relacionados con la parte de seguridad
y considera aspectos relacionados con la mantenibilidad, el tiempo medio de reparación. Y hacia allá nos vamos a orientar fuerte ahora, siguiendo la pasada. Entonces, aquí tengo formas de evaluar los riesgos donde yo construyo una matriz, coloco las consecuencias, por otro lado la frecuencia, y le doy los valores y voy clasificando. Esta es una forma, digamos, relativa de evaluar riesgos. Aquí me dan es otra tabla con características similares, con otras clasificaciones. Esto es muy similar a lo que vimos anteriormente, donde, bueno, la evaluación de los riesgos tengo que encontrar, verificar aquellos riesgos que son de carácter intolerable y llevarlos a nivel de ALAT, que es el nivel de riesgos que yo puedo tolerar. Y aquellos riesgos que son tolerables, lo que tengo que hacer es mantenerlos. Estos son los criterios que a mí me permiten a mí hacer este análisis y poder evaluar dónde yo tengo que, a cuáles tengo que atacar o dónde tengo que focalizar mis actividades. Dentro de los tratamientos del riesgo está el eliminar, sustituir, rediseñar, separar, administrar, ¿ya? Que son, hay una regla mnemotécnica que es aplicación en este caso de las 4T: terminar, tratar, tolerar, transferir. ¿Ya? La vamos a ver con mayor detalle, como les digo, en la clase. Dentro de este método está todo el tema de monitoreo y control, ¿ya? Y dentro de la metodología, y a la cual yo quiero ir fuerte, es a esta, donde aquí se hace todo el análisis de criticidad en base a la valoración del impacto de la falla. Y el impacto de la falla puede estar relacionada, como dice ahí en la fila roja, ¿cierto? Riesgos en seguridad, donde yo le coloco las clasificaciones correspondientes, riesgos para el medio ambiente, riesgos en relación a pérdidas de producción y riesgos relacionados con aspectos de mantenibilidad, es decir, costos de reparación. Y esto a mí me permite hacer una evaluación de las consecuencias de la falla bastante más profunda que la que mostrábamos al inicio, ¿ya? Eso es lo que quería mostrar, Camila. Esto les quedó a ustedes en el aula. Entonces, si van a hacer este análisis de criticidad, yo les recomiendo que le den una mirada, ¿ya? Le den una mirada a esta tabla. ¿Ok? ¿Consultas al respecto? Elmo, Javier. Una consulta de... Entonces lo que tenemos que hacer en la tarea relacionado a esto, pero lo que no entendí es el inventario crítico. El inventario crítico es quizás lo más fácil, Elmo, porque el inventario crítico te dice, oye, si yo tengo una probabilidad por consecuencia, donde la probabilidad está del 1 al 4 y tengo las consecuencias también del 1 al 4, y tengo que la probabilidad es 4 y la consecuencia es 4, me va a decir que el valor 16, de la crítica es 16. Y el inventario crítico, normalmente, ¿qué es lo que hace? Te pesca aquellas actividades que tienen una mayor valoración. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo pongo los mayores esfuerzos, ¿ya? En la pega, uno, ¿qué es lo que hace? Aquellas actividades que son altamente críticas, requiere que para poder desarrollar yo tengo que tener un protocolo súper acabado, ¿ya? Súper acabado para poder desarrollar esa actividad. Y normalmente uno está aplicando herramientas muy severas sobre aquellas actividades que son altamente críticas, ¿ya? Es decir, perdón, te escucho. No, se escucha, profe. ¿Ya? Entonces, en algunos casos uno podría tener algún método de 5 pasos, pero esto necesariamente requiere que yo tenga protocolos muy acabados si la actividad es altamente crítica, Elmo. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el inventario, tener la clasificación de criticidad de los equipos que yo... Ahora, yo tengo... Si ustedes son más exhaustivos en la industria, yo no solamente tengo riesgos asociados a los equipos, que en este caso, como es mantenimiento, nosotros estamos haciendo los riesgos asociados a los equipos producto de falla, pero yo tengo riesgos asociados al medio ambiente, yo tengo riesgos asociados a las personas, ¿ya? Tengo riesgos de carácter financiero, y todas esas son actividades las cuales yo la incorporo en el inventario crítico. ¿Le queda claro, Camila, también? Sí, profesor, muchas gracias.
Listo. ¿Alguna pregunta? Porque ya se están empezando a ir y son las 15:30. Profe, ¿y se Sí. puede, consulta, se puede cambiar la empresa que hayamos escogido? Que escogimos de la tarea 1 a la hacer la tarea 2. Mándame una notita. Ya, si la pregunta, me das. Mándemela con de qué grupo se trata, los integrantes del grupo, cuál era la que habían elegido anteriormente y con cuál se van a quedar. ¿Ya? Lo que me interesa de las tareas es que ustedes aprendan los métodos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, no sé si lo había dicho antes ya, pero al final de este análisis de riesgo, usted va a sacar los KPI con los que va a trabajar más adelante para ir verificando la empresa. En el caso del modelo, este análisis de criticidad que se hace, a mí me permite identificar cuál es el equipo más crítico o cuál es cuál es el equipo o el sistema más crítico. ¿Ya? Entonces, y muchas veces, como el ejemplo que yo les di de la fundición, en un complejo industrial de fundición y refinería, yo analizo cuál es más crítico entre la fundición, la refinería, la planta de oxígeno, la planta de ácido. ¿Ya? Entonces, ahí se acuerdan que yo elegí por análisis de criticidad, haciendo todas estas evaluaciones de criticidad, probabilidad por consecuencia, apareció la planta de ácido. Luego pesco la planta de ácido y también hago un análisis de criticidad de todos los sistemas que forman parte de la planta de ácido y me salió que era el ventilador extractor. Después pesco el ventilador extractor, también hago análisis de criticidad y me aparece algún componente en específico. ¿Ya? O sea, yo voy profundizando mis análisis. ¿Ok? Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Álvaro Castro, que no ha hablado nada hoy día. Recién le pregunté, pues, profe. Ah, ya, perdón. Ya, Álvaro. Profe, ¿las Listo. notas del certamen ya la entregó? No, sino recién esta semana logré hacer una clasificación y juntar todos los certámenes. Ahora, este fin de semana voy a dedicarme, es re complejo corregir, son 30 certámenes que tengo que corregir en el computador, así que tengan un poco de piedad en eso. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Bien, nos estamos viendo el próximo miércoles. Tengan una buena semana, cuídense mucho, cuiden a su familia, sean muy responsables, manténganse en casa. Que estén bien. Chao, Chao, profe, profe, gracias. gracias. Chao, Profe. chao. Profe. Chao, chao.